Gracias a todos por estar en esta nueva emisión de Tanatología Valle. Mi nombre es Belinda Tort, soy comunicóloga. Un saludo a todas las personas que nos están observando y escuchando. Mi nombre es Andrés de González Argüelles, tanatólogo. Con mucho gusto vamos a platicar un tema muy interesante el día de hoy. Vamos a tocar un tema muy interesante que para mi gusto casi no se habla. Casi siempre hablamos de la muerte de un papá o la muerte de la mamá o de un hijo, pero casi nunca se habla de la muerte de una pareja. Entonces el día de hoy vamos a estar hablando de eso. Vamos a empezar con la primera pregunta, Andrés. ¿Duele mucho que papá se muera? ¿Duele mucho que mamá se muera? Dicen por ahí que el dolor más intenso es cuando se muere un hijo. Yo sé que el dolor de la muerte es subjetivo, pero bueno, por mi experiencia, no sé tú, es lo que quiero que nos cuentes. La segunda muerte más dolorosa es la de la pareja. ¿Esto es cierto? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Bueno, podemos decir en términos generales que efectivamente la muerte de la pareja es algo muy doloroso, algo que pega muy fuerte, sobre todo cuando en ese matrimonio, en esa relación de pareja, ha habido una entrega profunda, una fusión de corazones, por decirlo de una manera, y por eso las expresiones, tu media naranja, ¿verdad? Tu costilla, porque efectivamente cuando dos personas se unen, es una unión física, es una unión espiritual, es una unión emocional y con toda una serie de proyectos comunes y toda esa relación de cariño, de amor, de estima, de comprensión, de momentos preciosos que se viven. Y el hombre y la mujer somos por esencia sociables y tenemos la necesidad de esa compañía, de ese amor, tanto dar amor como recibirlo. Por eso es que es tan doloroso. Y cuando hay hijos, pues puede ser todavía más doloroso la muerte de la pareja, porque uno sabe lo que representa la mamá o el papá en esa familia, ¿verdad? Vas a tener dolor no solo por ti misma o por ti mismo, sino también por el dolor que ves en tus hijos. En la cuestión de la muerte sabemos que existen las etapas del duelo. En este tipo de decesos, ¿las etapas del duelo son más fuertes que, por ejemplo, cuando se muere mamá o papá? Bueno, sí quisiera aclarar algo que es muy importante. Hay como una escuela tanatológica que nace con Elizabeth Kubler-Ross, que se habla de etapas. En los últimos años hay una nueva escuela, digamos, que ya no habla de etapas, sino de un proceso en el que se dan un cúmulo de sentimientos, emociones, actitudes, etc. A mí en lo personal me ha servido, de todas maneras, el esquema, digamos, viejo de las etapas para analizar, para compartir con la persona que está en duelo, pero también verlo de una manera mucho más dinámica como un proceso también es muy útil. Podemos hablar de los sentimientos, de las emociones que se dan a lo largo de este proceso, que lo podemos dividir en etapas con motivos, digamos, para entender mejor el proceso o metodológicamente hablando. El caso es que, por ejemplo, la culpa, que es un sentimiento muy fuerte, en algunos casos es durísimo cuando muere la pareja. El viudo o la viuda puede tener muchísima culpa, puede tener profunda tristeza, puede llegar a convertirse en amargura, el sentimiento del coraje, de la impotencia también puede ser muy, muy grande. Entonces, esto depende mucho de cada persona, su subjetividad, su propia historia, cómo fue afrontando las diferentes pérdidas que tuvo a lo largo de su vida desde niño, ¿verdad? Entonces, no podemos dar un parámetro, una norma así que general. En cada persona va a ser diferente. Hay personas que enfrentan la muerte de una manera increíblemente sorprendente. Facundo Cabral, que es alguien muy
conocido por los mexicanos. Se casó, tuvo una hija, muere la hija y la esposa en un avionazo. Él los estaba esperando en el aeropuerto, se entera y al enterarse de la noticia se hinca en el suelo y le dice a Dios: gracias porque me los diste tanto tiempo. Claro. Hay personas que su reacción es casi la histeria, pueden entrar en un shock nervioso, en crisis convulsivas, en un paro cardíaco. Hay reacciones tan diferentes porque depende de la cultura, de cómo se han enfrentado otras pérdidas, si se tiene o no relación con Dios, el tipo de relación que se tenía con la esposa o el esposo, si era una relación muy sana o era una relación de mucha codependencia, ¿verdad? Entonces, son tantos los factores que influyen. Lo que sí podemos decir, cuando una persona pierda a su pareja o a su cónyuge, los que estamos alrededor hay que tratar de ser lo más comprensivos, lo más amorosos, acompañar a esa persona, tener mucha paciencia, porque cada persona va a reaccionar de manera diferente a como yo hubiera reaccionado. Entonces, aceptar la pérdida como cada persona la está viviendo, y es la mejor manera de apoyarlo. Estás hablando igual de algo muy interesante que son los hijos. ¿Cómo se debe reaccionar? Sé que no es una ley, obviamente, como lo estamos diciendo, todo es subjetivo, pero ¿cómo se debe reaccionar cuando alguien se entera de que su pareja fallece? Y, por ejemplo, hay niños pequeños. Sí, claro, a los niños, por eso es muy importante a nivel de prevención, vivir y desarrollar y cultivar la cultura tanatológica en la familia. Y con los niños desde pequeños, que ellos tomen conciencia y vayan viendo como un animalito, un insecto, una mosca, una lombriz, un zancudo se muere, la mascota, como mueren los abuelitos, muere la gente muy enferma. Y lo enfatizo porque los niños inmediatamente van a tener miedo. Si muere la mamá, van a tener miedo y sueños, y puede ser obsesivo, convertirse en obsesivo. No vaya a morir también mi papá, claro, o mi abuelita, o mi tía, o mi maestra, o alguien mi hermanita, ¿sí? Uh-huh. Entonces, dependiendo de la edad, es muy importante explicarles, bueno, tu mamá murió de cáncer, por ejemplo, porque estaba muy enferma. Normalmente las personas se mueren de los 70, 75 años en adelante. Tu mamá murió a los 40 o a los 30 o a los 25 porque tuvo una enfermedad que fue imposible ya para los médicos curarla, arreglar su cuerpo. La mayor parte de la gente no muere así. Claro. Yo estoy sano, voy a vivir muchos años. Cuando tengas miedo, cuando sientas mucha tristeza, ven, platícame lo que sientes, yo te abrazo, yo te doy todo mi amor. Y poco a poquito le vamos explicando según su edad, para que el niño o la niña sepan ir entendiendo, enfrentando, sientan mi cariño, mi protección. Y en el caso de las personas que somos creyentes, bueno, ahí hay un recurso muy poderoso, explicarle al niño y a la niña: cuando sientas miedo, tristeza, coraje, desesperación, llama al Señor Jesús, a Dios, y dile que te ayude. Y eso es poderosísimo para las personas creyentes, y respetamos a los que nos estén escuchando que no sean creyentes. Tendrán otros recursos que podemos estar también sugerirles. Ahora, algo que mencionas muy importante es ese abrazar al niño, ese decirle que no tenga miedo, que las personas normalmente no mueren así, pero realmente no se le habla a un niño de qué es la muerte. Y eso lo acabo de ver hace 2 días en un funeral.
los niños no tenían ni idea de qué estaba pasando, estaban con la abuelita en la terraza. Entonces me quedé pensando así de, bueno, y le pregunté a la señora y ya les explicaron pues qué es la muerte y ella dijo que no. Tengo un amigo que igual su esposa falleció y al niño ni siquiera le avisaron como 3 días después de que su mamá ya no estaba y que no iba a regresar. Entonces aquí la pregunta es, más bien quisiera que retomáramos un poquito algo que hablamos en la conferencia pasada de cómo explicarle así muy rápido, cómo explicarle a un niño lo que es la muerte. Y el ejemplo perfecto es el de la mariposa. ¿Será que nos lo puedes decir, por favor? Sí, esa es una alegoría, una comparación muy hermosa, muy bella. Y esto entraría en la cultura tanatológica. Si por cualquier razón yo nunca he tratado el tema de la muerte con mis hijos, si de pronto muere mi esposa o mi esposo en un accidente, también ahí hay que explicar, bueno, los accidentes no ocurren a diario, son raros, pero nosotros podemos aprender a tomar medidas para prevenir y evitar accidentes, ¿verdad? Entonces, ahí entra la parte que el niño va entendiendo que, bueno, también nosotros podemos, en cierto tipo de muertes, por ejemplo, contribuir a que haya una prevención y a que haya la menor posibilidad de un accidente, de una muerte, ¿verdad? Para ver ese punto. Y a los niños, en el caso de esta alegoría de la mariposa, pues hay videos geniales en YouTube donde viene todo el proceso, desde el gusanito, cómo se desenvuelve, cómo vive, cómo luego se cuelga en una ramita, en una hoja, cómo va cubriéndose con una baba que segrega para formar ese capullo, y viene la transformación interna que cuando abre y empieza a romper el capullo se transforma en una hermosa mariposa. Entonces le podemos explicar, bueno, esa gusanito que tú ves, pues somos nosotros. Es nuestra alma, ¿no? Básicamente sí. Es como nuestra alma. Bueno, no, todavía el gusanito pues es nuestra vida, la vida que tenemos cuerpo y alma. Pero cuando morimos, precisamente entramos en una etapa en que la oruga se cubre, ¿verdad? El cuerpo ya no vive, el cuerpo muere, como en el animalito, como en el insecto, acuérdate aquella vez que vimos un pajarito muerto. Dale ejemplo según su edad. Pero aquí lo bueno en los seres humanos es que tenemos un alma que es eterna y que se va a transformar en esa bella mariposa, ¿verdad? Explicado de esta manera, bueno, sería para las personas creyentes. Claro. Porque las personas que no creen en otra vida, bueno, hay otras metáforas, otras alegorías que se pueden utilizar, o la misma de la mariposa, en el sentido de que, bueno, tu mami ya no vive físicamente, pero ahora está en tu corazón, de una manera amorosísima, preciosa, porque tú te puedes acordar de todos los momentos preciosos que viviste con ella, que vivimos juntos, y cada vez que quieras traes el recuerdo bonito y te puedes llenar de alegría, de paz. Tal vez también haya tristeza, pero claro, bueno, es normal. Es normal, o sea, los niños tienen que aprender a que la muerte es algo 100% natural, inevitable. Por supuesto. En ciertas circunstancias, ¿verdad? Claro. Ahora, una pregunta muy importante, que de hecho veo mucho en los programas de televisión, de cuando se muere el esposo, ¿no? Y por ejemplo llega una chica a ayudarle a arreglar la casa y resulta que el armario no lo ha tocado en 5 años porque hace 5 años que se murió el esposo. ¿Cómo una persona que acaba de fallecer su pareja puede tomar control de su casa? Es decir, volverlo su espacio, porque al final de cuentas ese espacio ya no pertenece, por así decirlo, del esposo y la esposa, sino del esposo o de la esposa, ¿no? ¿Cómo podemos lograr deshacernos
Se oye muy fue la palabra deshacernos, pero lo voy a utilizar. Deshacernos de las cosas materiales de esa persona y hacer ese espacio nuestro. Sí. Ahí es muy importante, y ayudamos mucho los que estamos alrededor, ser muy comprensivos, porque habrá la viuda que empieza a regalar unas cosas, a obsequiar a otras, y otras las vende o las tira a la basura. Habrá la viuda que se tarda 2 días después de la muerte, y habrá la que se tarda 6 meses y la que se tarda 1 año o más. Sí, porque yo conozco gente que, por ejemplo, la última colilla que se fumó el esposo, 20 años lleva ahí. Claro. Cuando se murió mi papá, perdóname que te interrumpa, mi mamá empezó a hacer paquetitos con ropa, zapatos y todo, y a la gente de los semáforos, a regalar las cosas de mi papá. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ella sabía que no iba a volver, ¿no? Entonces era como, vamos a aprovechar las cosas de tu papá para la gente que lo necesita. Uh-huh. Es una actitud muy, muy buena, generosa además, y que lo puedes hacer en memoria de mi amado esposo, ¿verdad? Claro. Entonces, cada persona va a tomar decisiones diferentes de qué hacer con esas pertenencias. Hay que esperarlas, apoyarlas en lo que vayan decidiendo. Lo que sí hay que cuidar es que lo que llamamos un duelo patológico es cuando una señora, después de 5 años muerto su hijo, seguía guardando todo, seguía limpiando su cuarto, planchando su ropa, como si estuviera vivo. Entonces ahí ya la persona entró en una negación permanente de no aceptación. Entonces, uno de los primeros retos ante una muerte es aceptar que murió, aceptar que ya no estoy. Después viene toda una etapa de lidiar con los sentimientos y las emociones, ¿verdad? Entre esos 2 momentos o a lo largo de ese proceso que se pueden mezclar, juntar, vienen decisiones bien fuertes. Porque hay personas que ni siquiera pueden regresar a su casa, en la casa conyugal donde vivían. Muere el esposo, inmediatamente se van a vivir con la mamá o con la suegra. O la venta y les van solos. Y no quieren regresar a su casa porque regresar se mueren de tristeza, de llanto o les da mucho miedo. Por eso es importante el acompañamiento tanatológico y más que nada la atención profesional. Porque nosotros tenemos la ventaja como tanatólogos que hemos visto tantos casos, hemos estudiado, hemos revisado bibliografía de personas que verdaderos científicos sociales que se han dedicado a estudiar todo el proceso de duelo. Entonces de ahí también nosotros nos alimentamos y tenemos más herramientas para poder ayudar a una persona que no se quede atorada en un duelo, que se convierta patológico y esa persona ya no puede rehacer su vida, ya no puede rehacer su espacio en la misma recámara o en la misma casa, etcétera, ¿verdad? Entonces, para concluir, en tanatología se trata de que a partir de los duelos y las pérdidas podamos dar un salto, ser mejores personas, crecer, contar con más herramientas, incluso para ser más felices. Por supuesto. Pues bueno, hemos llegado a la primera parte, ya tenemos que finalizar. Muchas gracias por habernos sintonizado. En el próximo episodio vamos a seguir hablando de esto. Tenemos más preguntas obviamente para Andrés y tenemos un testimonio además muy importante, muy valioso para todas las personas que acaban de perder a alguien o que perdieron a alguien, para que vean que sí se puede salir adelante. Les repito, mi nombre es Belinda y bueno, Andrés de González, mucho gusto en que estén con nosotros acompañándonos. Los esperamos en el próximo programa, en la próxima sección. Y recuerden que prevenir es vivir.